Dios es bueno. Gracias, Jesús. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos su creación y le debemos a Él toda la gloria. Amén. Le debemos a Él lo que somos. ¿Cierto o no? O sea, todo, hermanos, depende de su bendita gracia, de su bendita bondad. Bueno, hermanos, pues los que estamos hoy, estamos en la casa del Señor. Y los que faltan, pues solo Dios sabe por qué no llegaron. Amén. Pero nosotros, hermanos, abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Que nos ministre el Señor su palabra. Que seamos sensibles a ella. Porque su palabra es su palabra. Amén. No es mía, es de Él. No es tuya, es su palabra. Y ella misma se revela a los seres humanos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos, y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a leer solamente, hermanos, el verso 14. Gloria al Señor. Todos los que seguimos al Señor, hermanos, al Señor Jesús, necesitamos, fíjense bien, necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Todos, hermanos, para ejecutar las cosas de nuestro Dios en la tierra. ¿Me explico? Por eso muchos no pueden ejecutar las cosas del Señor hacia otras personas. ¿Por qué? Porque necesitan el poder del Espíritu Santo. El ministrar la palabra, el predicar, el evangelizar, no son cosas de este mundo. Son del mundo divino de nuestro Padre Celestial. Por eso fue importante enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hermanos, quiero alentarlos sobre el asunto, hermanos, de la esperada del Espíritu Santo en nosotros. Ahí en Marcos 16, 14, miren, vamos. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Marcos 16, 14. Nada más el 14. 1, 2, 3. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. ¿Cómo? O sea, los discípulos, hermanos, eran incrédulos. Ahora, miren, hermanos, vamos a Lucas, hermano. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 44. Gloria al Señor. Lucas 24, 44, ¿ya lo tienen? Aquí vamos a leer alternadamente, hermanos, hasta el verso 53 y mire lo que dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando ya sus últimas palabras el Señor.
¿Qué dice? Entonces, para comprender las escrituras, el Espíritu Santo tiene que abrir nuestro entendimiento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjese, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué? No se muevan hasta que sean investidos de poder. ¿De dónde? Del cielo, de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. O sea, fue arrebatado. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo todos, y estaban siempre ¿dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, así sea. Entonces, debemos venir al templo. Entonces la gente de hoy en día, ¿por qué dice? Es que no necesito ir a un templo. Aquí quedó registrado. Cierren sus ojitos. Señor, gracias. Gracias por permitirnos en esta hermosa hora, Señor, leer tu palabra. Espíritu Santo, poder de lo alto, fuego que purifica, fuego que prepara. Sé con nosotros, con la iglesia. Dirígenos, llénanos de poder. Señor, prepáranos para lo que viene, Señor, para nosotros. Tuya la gloria, tuya la alabanza, Señor, por siempre y para siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora? El tema de hoy, hermanos, es la última aparición del Señor Jesús a sus discípulos. Es interrogante. Y fue, hermanos, esta última aparición a sus discípulos fue para ordenarles algo. ¿Fue para qué? Para ordenarles algo. Yo por título a este tema le he puesto, hermanos, fíjense bien, la gran comisión. Esa fue la última orden que el Señor les dio a sus discípulos. La gran comisión. Hermanos, este sermón yo lo hice desde el domingo pasado y lo voy afinando mientras pasa la semana, los días. Y yo siempre, hermanos, que termina la Semana Santa, la pasión de Cristo, yo siempre me pregunto, ¿y qué siguió? ¿A usted se hacen esa pregunta o no? ¿Qué llegó? ¿Qué pasó? Y yo siempre que recordamos la muerte y resurrección del Señor Jesús, yo me pregunto, ¿qué pasó? Es correcto preguntarse, sí, para nosotros aprender, hermano, cómo el Señor Jesús, fíjense bien, para mí preguntarme qué pasó, yo me respondo y investigo en la Biblia y caigo a la conclusión de que, hermanos, ¿qué pasó?
nada menos que la introducción para que comenzara la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto o no? Y me asombro y digo, ¿cómo el Señor Jesús preparó a 11 discípulos, hermanos, para llevarlos al mundo y conquistarlo? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, fueron 12, ¿verdad? Con Matatías. Pero miren, hermanos, este asunto de la gran comisión, yo lo veo, hermanos, como una graduación. La iglesia del Señor Jesús, fíjense bien, es la preparación, o fue la preparación de los discípulos para que ellos fueran, hermanos. ¿Cuántos han tenido una graduación? Levanten su mano. Bueno, ¿cuántos han visto una graduación? ¿A poco no han visto en el kinder, en la secundaria, verdad? Y cuando tú vas, hermano, fíjense bien, a una graduación o te vas a graduar de tu profesión, después de haber estudiado largos y arduos años de estudio, que al final te dijeron o les dijeron a los que se han graduado, el día fulano de tal a tales horas vamos a graduarlos porque han cumplido lo requerido por nuestra institución. Y al final, muchachos, han logrado su propósito. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ese día, estudiantes, el maestro, el director, el encargado, les dirá que se pongan la toga, que se pongan el, ¿cómo se llama? ¿Sí tiene nombre el sombrero? ¿Cómo? El birrete es la de esta, no la. El sombrero, hombre, cuadrado, ¿verdad? Y el birrete, que cuando te llaman y te dan tu título o así y te lo cambian, ¿qué? Del izquierdo al derecho, ¿sí? ¿No se acuerdan? Bueno, creo que es del izquierdo al derecho. Y te dicen, ¿ya eres un qué? Arquitecto, licenciado. O sea, porque estuvieron ¿qué? Preparándose, estudiando. Hermanos, para ejercer el conocimiento que adquirieron en la vida. ¿Cierto o no? Un arquitecto, si no ejerce, hermano, su conocimiento, pues de nada le sirvió haber estudiado. ¿Cierto o no? Él sabe cuánta presión, de cuánto por cuánto aguanta la presión de peso una columna. Una trave de estas, él sabe cuánto aguanta. Si usted supiera, cárguese una laminita de esas entre dos y le puja uno. Y el arquitecto sabe todo eso. ¿Por qué? Porque estudiaron. Se dedicaron 3, 4, 5 años, yo no sé. Amén o no amén. Y cuando se recibieron, hermano, ahora están ¿qué? Ejerciendo. Y otros no solamente ejercen, sino que van más allá. Están dando ¿qué clases? En una universidad, en una institución, ¿cierto o no? Hermanos, la pregunta es, ¿cuántos se han graduado en las cosas del Señor? Es buena pregunta. ¿Amén o no amén? Bueno, los apóstoles, hermano, ellos se graduaron, pero antes, hermano, de ser graduados se les llamó al aposento alto para, yo lo propongo así, o por un decir,
para que el Espíritu Santo los graduara a cada uno de ellos. ¿Y cómo los iba a graduar? ¿Con qué? Con poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todos los creyentes debemos de ser graduados con el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Miren, voy a proponer algo. Toda persona que se enlista en las cosas del Señor tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Todas. Hermanos, pero se tienen que graduar en el aposento alto. Esa no es una orden que da el maestro. Bueno, en este caso la dio el maestro de los discípulos. Miremos algunos aspectos de cómo comenzó la iglesia en Jerusalén. Después, hermanos, de la partida del maestro resucitado. ¿Él vive? Él vive. ¿Él está con nosotros? Sí. Sí. Por eso es bien importante venir como los discípulos permanecían todos los días en el templo. Hermano, no se les olvide ese pasaje para que le diga al hermanito que no cree que no, ¿para qué voy al templo? Aquí dice que en el templo. No se quede en casa, tiene que venir al templo. ¿Cierto o no? La resurrección de Cristo, fíjense bien, da la esperanza a los cristianos de seguir adelante como lo vemos en la vida de los discípulos. La resurrección de Cristo da esperanza. ¿Tiene caso estar aquí? Sí. ¿Se siente algo al estar aquí? Sí. Amén. Uno siente, y hasta me puse chinito. Uno se pone en chinito, otros sienten calor. ¿Por qué? Porque son hermanos sensibles a la presencia y al poder del Espíritu Santo. No es en vano venir aquí, es importantísimo. Gloria al Señor. Para los discípulos, hermanos, solo les quedaba recordar lo que su maestro les había enseñado. Y era tiempo, fíjense bien, de obedecer y poner en práctica lo que habían aprendido de él. Un hermano muy triste me dice, me pasó algo días atrás, me robaron. Y me robaron algo muy precioso, mi Biblia. A veces, hermanos, no tomamos el valor que las cosas de Dios deben de tomar. Amén o no amén. A muchos se les ha hecho rutina venir a la iglesia. Una rutina fea. Que se les ha convertido venir a la iglesia en carga. Tengo que ir al culto, tengo que ir a la dominical. ¿Cierto o no? Tenemos que ser sinceros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces no valoramos, hermano, el verdadero significado de venir a la iglesia. O sobre lo que nos robaron. ¿Cierto o no? Es importante, hermanos. Decía un canto que venimos a adorar, adorar al Señor.
en espíritu y ¿qué? Y en verdad, ¿cierto o no? Pero para llegar a esa actitud, hermanos, para llegar a ese buen hábito, ¿cuántos tienen buenos hábitos? Todos debemos de tener. No malos hábitos, no, esos no sirven, son destructivos. Pero buenos hábitos debemos de tenerlo. Es decir, que el domingo el buen hábito es levantarse, asearse, hermano. Si es posible, hermanos, ponerse las mejores ropitas. ¿Por qué? Porque voy a ir a la casa del Señor. Voy a escuchar su palabra. Voy a recibir poder del Espíritu Santo. ¿A poco no recibe poder cuando viene? ¿Cómo que no? Viene afligido, viene triste, a veces vienen confundidos, a veces ya no hayan qué hacer. Cuando llegan a este lugar salen llenos del poder del Espíritu de Dios, renovados en fuerza. Amén o no amén. Para ser victoriosos. Bueno, los discípulos, hermanos, después, hermano, de haber estado con el maestro, y debían de poner, hermanos, en práctica lo que él les enseñó, lo que habían aprendido de él. Ellos tenían que obedecer. ¿Tenían que obedecer? Es mejor obedecer que los sacrificios, dice la palabra. Después de todo, estos debían dirigirse a Galilea. Ellos, para recibir la penúltima orden del maestro. ¿Se acuerdan que ellos que se fueron a dónde? A Galilea. Y de Galilea se regresaron a dónde? Al aposento alto. Pero él les dijo, váyanse a Galilea. Miren lo que dice Mateo ahí, en el 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces tenían un lugar específico en Galilea. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Hey, tú tienes que venir a la iglesia a adorar. Amén o no amén. A eso, o vienes a estar con el celular. A ver. Oye, si los discípulos vinieron a adorar. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesús. Oiga, qué difícil es tener ese nivel de percepción espiritual. Todos están volteando para atrás. No tienen el nivel de ¿qué? De adorar. ¿Están entendiendo eso? Los discípulos tenían ese nivel. Mire, los discípulos aún ellos habían aprendido ese nivel de adorar a su maestro, pero todavía les fallaba. Y que estuvieron 3 años y medio con el maestro y todavía les fallaba. Por eso nosotros debemos de aprender de ellos, de la escritura. Pero algunos dudaban de los discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, toda autoridad yo la tengo de parte de mi Padre en el cielo y también en la tierra. Es mía, se me dio y yo se la delego a ustedes, discípulos. Algo poderoso. ¿Están entendiendo? Cuando llega, hermanos, el presidente llega y a todos su gabinete les dice, tú vas a ser el secretario de la nación, ¿cierto o no? Tú del Banco de México, tú de, ¿cierto o no? ¿Y cómo se sienten aquellos?
Amén o no amén. Intocables. Pues yo quiero decirte que tu iglesia eres mayor que ellos. Porque la autoridad del Padre está siendo delegada en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? O sea, tenemos autoridad. Amén. Amén. Ninguna chichincle que se ponga. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto les dice, id y hacer discípulos. Tengo autoridad de parte de Jesús y su Padre de ir a hacer discípulos. ¿De quién puedo hacer discípulos? De un borrachito, de un drogadicto, de una mujer de la calle, de un licenciado, de un doctor. Tú tienes autoridad para delegar y hacer discípulos a las personas. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Comprendemos eso? Es algo tremendo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre ¿qué? Del Padre y del Hijo y del Espíritu. Esa es nuestra fórmula bautismal, recuerden. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... ¿Quién está contigo? El Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús. Amén o no amén. Cuando se sientan desfallecidos y tristes, hay que recordar que Jesús está con nosotros. Amén. ¿Cierto o no? Eso fue lo que les delegó el Señor. Miren, hermanos, esta orden sigue vigente después de conmemorar todos estos acontecimientos a través de los años y recordar que tenemos, hermanos, que cumplir la gran comisión cada día. ¿Qué tenemos que cumplir? El predicar la palabra del Señor cada día. ¿Cuántos pueden hacer eso? 3 nomás, fíjese. ¿Y los demás? ¿Nos falta el poder? A lo mejor sí. ¿Nos falta esa unción? Tal vez. Aquí, hermanos, fíjense bien, es donde comienza la introducción de la iglesia. Hermanos, de la iglesia de Cristo y sus grandes hechos. Aquí, hermanos, después del Pentecostés, se dice que en el Pentecostés comienza la iglesia de Cristo. Bueno, ahí recibieron el poder del Espíritu Santo. Y hermano, la introducción de comenzar la iglesia del Señor Jesús fue, hermano, después de la persecución. Cuando, hermanos, son perseguidos y todos los discípulos salen a diferentes ¿qué? Naciones del mundo a cumplir, hermanos, la predicación de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A veces, miren, para que la iglesia, hermanos, comenzara, tuvo que haber persecución. ¿Tuvo que haber qué? Gracias, hermano. Persecución. A veces la iglesia no se mueve hasta que llega algo. O llega un avivamiento o llega persecución. Una de las dos. ¿Cierto o no? Pero ¿para qué vamos a esperar persecución? Lo que necesitamos, hermano, es meternos en una unción poderosa del Espíritu Santo y que comience un avivamiento en nuestras vidas. Amén o no amén. Eso es lo importante. No esperar a que las cosas se pongan color de hormiga.
Hay que movernos. El viernes yo vine, miren, el viernes yo vine a soldar aquí arriba. Y la escalera grandota que llega hasta arriba, esa tú no la puedes manipular solo. O sea, se necesitan por lo menos 2 personas. ¿Cuántos han movido la escalera? Rafa, a ver, Martín. Está pesada. Pero cuando yo vengo solo a la iglesia, yo la manipulo solo. ¿Por qué? Porque no hay quien me ayude. Son, pues póngale, no sé cuántos metros. Y la tengo que mover. Soldé el primer montel. Bueno, lo resoldé, están punteados. La moví, el segundo y luego el tercero, ¿verdad? Con mucho cuidado. Porque está pesada, está grandota. Me duelen mucho mis hombros. Pero hermanos, a lo que quiero llegar es que se necesita, hermanos, tener autoridad y poder. Y se necesita una más persona para, hermanos, movernos en las cosas del Señor. ¿Sí me explico? O sea, el Señor no se equivocó de decir de enviar a la gran comisión de 2 en 2. ¿Por qué? Amados hermanos, porque hay asuntos, hermanos, difíciles que cuando uno no puede, el otro trae revelación del Espíritu Santo y ambos salen adelante en cualquier situación que se presente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hermanos, cuántos se han topado con un endemoniado o con una endemoniada? Las endemoniadas son más fuertes, son más tremendas. ¿Cuántos han orado por un endemoniado? A ver, levanten la mano. Nadie, hermano. Antes de servir al... ¿Y cómo se siente? Uy, se pone chino al cuerito también. Señor te reprenda. Yo recuerdo una muchacha que se llamaba Olga, drogadicta. No es usted, ¿por qué voltea? Y en la Eure de Nacosari, el demonio que la sujetaba a ella, la aventaba a la vía, la quería destruir, la aventaba a los carros. Y estábamos ahí en la Eure de Nacosari. Y hermano, esta muchacha llegaba del campamento y se metía a la iglesia cuando venía en su, ¿cómo se dice? En su racionamiento, ¿no? Y se metía, hermanos. Y se sentaba y estaba ahí. Pero cuando venía el demonio y la poseía, hermanos, era un desastre. Y mi pastor Javier Obregón, grandote, casi 2 metros, y fue ex militar, fuertote, ¿verdad? No, el demonio lo aventaba y cosa tremenda. Lamentada Olga, Señor te reprenda. Y yo aventaba cosa verde, hermano, como guacamole. Bueno, si van a comer guacamole ya, ¿verdad? Pero así de... ay, ay. Y yo recién convertido, ¿y qué pasa aquí? Y la mujer, hermano, se desnudaba. Cosa tremenda. ¿Usted ha tenido experiencia con endemoniados, hermano? Sí, hermano. Tremendo. Es algo tremendo. ¿Usted cree que no se necesita el poder del Espíritu Santo? Eso es lo que necesitamos, que se endemonie alguien aquí que llega para que usted diga, ay, me voy a meter al aposento alto. ¿Amén o no amén? Le puedo contar muchas de esas, hermana Esmeralda. En otra ocasión salía el demonio y se le metía a aquel que estaba con los ojos pelones, y luego de aquel lado. Bueno, tuvimos ahí cuántas horas hasta que el Señor le reveló al pastor, cierren los ojos todos. Para eso se necesita el poder del Espíritu Santo, discernimiento espiritual. Denle un aplauso al poder del Espíritu Santo. ¡Gloria a su nombre! Necesitamos obedecer al Señor.
No se vaya, ahora váyanse al aposento alto. ¿Por qué? Porque les faltaba algo muy importante para cumplir, hermanos, los discípulos, la gran comisión. Les faltaba la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, las cosas de Dios no se pueden desarrollar con una mente humana y carnal. Las cosas del Señor se desarrollan en el poder, hermano, del Espíritu de Dios. Amén. O sea, por eso a veces se frustra el cristiano. Todo lo que hagas, hermano, que es divinamente del reino de Dios, necesitamos movernos en la unción y autoridad de su Santo Espíritu. Todo, hermanos. No se nos haga tan natural, tan ordinario. No. Tenemos que aprender, hermanos, que si no nos movemos en el poder del Espíritu Santo, no vamos a lograr nada. Amén. Amén. Por muy inteligente que sea. Amén. Por muy inteligente que seamos, hermanos, para que ellos pudieran cumplir, hermano, las palabras que Jesús les dijo de ir y hacer discípulos y bautizarlos. Estas palabras son, hermano, la gran comisión. Cada uno que se enlista en las cosas de Dios tenemos una gran comisión. Amén o no amén. Si yo les preguntara, ¿cuántos cristianos nos hemos ganado en 2 años? ¿Qué dirían ustedes? Yo le pregunto esto al Señor. Yo le pregunto a cualquier persona y le digo, Cristo le ama, y unos se me enojan. A mí no me interesa eso, pues al que no le interese, Cristo le ama. Amén o no amén. O sea, esa es nuestra gran comisión. Estas palabras, hermano, son la gran comisión de nuestro Señor Jesús, y es para todos sus seguidores. Fíjense bien, incluyendo las siguientes, hermano, de nuestras generaciones. Hermano, no hay otro asunto en las cosas de Dios más que predicar la palabra del Señor. Amén. Nadie dijo amén. Tienes que predicar. Tenemos que evangelizar. No hay otra cosa, no solo es tocar, tlin, 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 taca, taca, ta. No, de nada sirve. Tenemos que ganarnos gente para el reino. ¿Cierto o no, hermanos? O sea, estamos hablando a plata limpia, hermano. Hoy que nos visita, que es una dicha tenerlo con nosotros. Amén. Id, dice, y hacer discípulos y bautícelos. Esto, hermano, id y hacer discípulos y bautizarlos, definen la meta que tenemos en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta en la gran comisión: ganarnos gente para el reino de Dios. La responsabilidad y la tarea misionera de toda la iglesia actual y de todas las personas que se unen al reino amado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, debemos de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a todas las personas de acuerdo
a las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. No debemos enseñar, escuchen esto, no debemos enseñar nada nuevo ni diferente. Todo como está escrito. Hermanos, el evangelio que predicamos se centra en el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. ¿Cierto o no? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil decir, Cristo murió en la cruz para perdonar todos tus pecados. Es difícil decir, mira, Cristo con su sangre puede limpiar toda tu vida negra. Es difícil decir eso. Para unos no. Pero a aquellos que no han sido revestidos del poder del Espíritu Santo, se les hace imposible. Les da temor. Les da vergüenza. Dios le bendiga, hermano. Igual, eso es poder del Espíritu Santo, perdón. Eso es más carnalidad que cualquier cosa. El poder que viene del Espíritu Santo te da para hacer testimonio aquí y en China de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Dele un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. ¿Cierto o no? Gloria a Dios. Miren, todos venimos cansados del trabajo. Yo el viernes llegué amor, me duele todo. Sóbame aquí. Ya vas a empezar. Le va, apriétale nomás ahí, amorcito. A veces, hermano, somos bien tremendos. Para el trabajo le entramos con todo, hermana Olga. Ahora sí me refiero a usted. Entramos con todo, ¿cierto o no? Pero decimos, estoy cansado que no voy a ir al culto mañana. ¿A poco no, hermano? Hablando a plata limpia. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no tiene el poder para decir, tira tu cansancio? Ahorita con mi fuego vas a ver, vas a salir para trabajar 40 y 50 horas más. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. ¿Es cierto o no es cierto? Están enfermitos. Me duele la panza, no voy a ir al culto. Espíritu Santo te limpia. ¿Sí o no? Sufrimos por la causa de Cristo, Rafa. Está Rafa así, más aire, más aire. Si allá está caliente, aquí está peor. ¿Cierto o no? Pero ¿sabes qué, hermano? Los discípulos sufrieron al máximo. No sufrieron. Los discípulos dieron su vida por la causa de Cristo. Amén. ¿Amén o no amén? Y nosotros quedamos nada, hermanos. Sinceramente, no damos nada. No queremos dar una hora de trabajo en la iglesia. ¿Cierto o no? Hermano, véngase. Hermana, véngase para que nos hagan unos taquitos. No tengo tiempo. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Hermanos, el poder del Espíritu Santo lo llena todo. Esa hora que tú le dedicas al Señor, el Espíritu Santo te la va, ¿cómo se dice? A incrementar, te la va a hacer rendir bien mucho. Eso es tener y creer, hermano, en las cosas divinas. Los discípulos, por eso, hermanos, tenían que cambiar en una mentalidad. Ellos tenían que ser bautizados con el poder, hermano. Es decir, que la inspiración del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo por la causa de Cristo viniera a sus corazones y a sus mentes, dotándolos de poder y decirle, van a dar su vida como el Maestro. ¿A eso iban? Sí.
a eso iban, no iban a otra cosa, a sacrificar su vida por el maestro. Hermanos, ¿cuánto necesitan el bautismo del Espíritu Santo? Todos, todos. La predicadora tocó parte del bautismo el miércoles, el domingo no se diga. ¿Saben por qué? Hermanos, necesitamos subir al aposento alto. Amén. Es decir, tienes que meterte, cuando vengas al aposento alto, tienes que meterte a las cosas del Señor. Cuando llegues a ese nivel espiritual, Dios va a empezar a hacer cosas tremendas como las que hizo con los discípulos. En ese poder precioso. Nuestra predicación, hermanos, fíjense bien, que debemos de usar al cumplir la gran comisión, es solamente, hermano, lo que dice Lucas 24:47, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, hermanos. ¿Cuál? Simplemente predicando el perdón de pecados. Denle un aplauso al Señor. Gracias, gracias, Señor. Cuando yo vine a Cristo no me dijeron de teología, de hermenéutica, no me dijeron nada de eso. ¿Verdad? Lo que es una sinécdoque, lo que es una parábola. No. Esos son herramientas para saber predicar. Pero en la gran comisión solamente se usa: Cristo te puede cambiar, Cristo te puede perdonar, Cristo te puede dar una nueva vida, Cristo te puede ayudar. Amén. Y algunos ya se pasaron de años de estudio. Sí, ya. Hermanos, sí podemos en el nombre de Jesús. Sí podemos. ¿Están enojados o qué? Están así. Hermanos, una de las cosas, hermanos, fíjense bien. Hoy se enseñan muchas cosas. ¿Cierto o no? Hoy se dicen tantas cosas. Hoy se mencionan tantas cosas, hermanos. La prédica, ¿por qué digo esto? Porque la prédica de la gran comisión, hermano, se encuentra, hermano, en estos versículos bíblicos que le recité. Y no hay que andar predicando, hermano, tantas enseñanzas doctrinales diferentes. No hay por qué. No quisiera, pero no lo voy a decir. Pero hermanos, prediquemos lo que el Señor enseñó, lo que Dios enseñó a los profetas y lo que Cristo le enseñó a sus discípulos y lo que la palabra nos enseña a nosotros. Amén o no amén. No lo digo, no puedo decirlo. Pero voy a terminar. ¿Cuál fue la indicación dada a sus discípulos después de darles órdenes sobre la gran comisión? Él les dijo, hermano, de ahí de Galilea, vuelvan a Jerusalén, al aposento alto, y no se muevan. Fíjense bien lo que les dijo: no se muevan de ahí hasta haber recibido el poder de lo alto. Muchos creyentes, hermano, no obedecen a esto. Dice la palabra, el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén. Y lo primero que hacen es ¿qué? Moverse. No se salgan, no se muevan hasta que haya venido ¿qué? El poder de lo alto.
¿Cierto o no? Hermanos, sinceramente, escrituralmente, se necesita, hermanos, obedecer para salir a predicar. Sí. Necesita ser lleno del poder de Dios. Y cuando seas lleno del poder de Dios, ahora sí empiézate a ¿qué? A mover. ¿O no lo enseñó el Señor Jesús? Él lo enseñó aquí. Por eso hay muchos cristianos, hermano, que empiezan y quieren hacer y deshacer, y yo esto y yo aquello, y al poquito tiempo los ves ¿qué? Caídos. Porque no fueron, hermanos, no maduraron, no se metieron en la búsqueda espiritual del poder del Espíritu Santo, y a la primera, hermanos, se sintieron ofendidos, se cayeron y ya no se han vuelto a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Para ser buenos, hermanos, ministradores de la gran comisión, se necesita hacer lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Hermano, y no solamente hay hermanos caídos, hay pastores, ministros que ya no quieren nada con las cosas del Señor. ¿Cierto o no? ¿Es fácil la obra del Señor? No. Te pide, si es posible, entregar la vida. Amén o no amén. Es bien fácil cargarse la guitarra, mijo. Bien sencillito agarrar las ¿verdad? Los baquetas. Pero nada que ver con la gran comisión. Yo necesito el poder de lo alto. Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Hermanos, urgentemente, nuestros hijos, los chiquitos, necesitan el poder del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el primer paso para poder cumplir la gran comisión y poder desarrollarla. Aquí es cuando se les da, hermano, la promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Hablando Lucas, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando el Señor Jesús. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania. Se los llevó a Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, ¿qué hizo? ¿Los qué? Los bendijo. O sea, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Nos bendice. Ay, bendita bendición. Amén o no amén. Bendito 3 horas o 2 horas o 45 minutos. Bendito el estar aquí en la presencia de Dios. Dele un aplauso al Señor. Él nos bendice. Amén. Haga ese buen hábito. Voy a ir a ser bendecido de parte de Dios. Lávese bien los dientitos. Que cuando sonría no se le vean amarillitos, se le vean blanquitos. Que venga feliz a la casa del Señor. Amén o no amén. Si usted tiene chance de almorzar, vaya y almuerce. Claro que sí, sí se puede. Lo sacó afuera hasta Betania. Y alzando sus manos, qué lindo, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba hacia el cielo. Ellos después de haberle, fíjese bien, adorado, volvieron a Jerusalén con gran
gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hey, alzó los brazos y los bendijo. Amén o no. Amén o no. Termino. Esta promesa, hermanos, fíjense bien. Perdón, este pasaje encierra algo muy importante en la orden dada por el Señor Jesús. No salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Miren, Isaías dijo, profetizó sobre esto. Siempre estamos en Joel, pero Isaías también lo habló y lo dijo. Miren lo que dijo ahí en Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros, está profetizando Isaías, sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil, fíjense bien, sea estimado. ¿Dónde me quedé? Y el campo fértil sea estimado por bosque. Y sigue diciendo en el 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mis hijos, tus hijos son bendecidos. Mis hijos, tus hijos, nuestros nietos tienen derecho al bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, los chiquitos deberían hablar en otras lenguas. Amén o no amén. Pero tenemos que meternos. Hermanos, nos hace falta meternos al aposento alto. Sí nos hace falta. Hay que meternos. Miren, hermanos, cuando vengan a la iglesia, vengan con la visión de adorar a Dios. No mire a nadie, no te importe cómo venga tu hermano o tu hermana. Ven a adorar a Dios. Levanta tus manos, no te dé pena. Si el Espíritu Santo te da lenguas a hablar, háblalas. ¿Sabes por qué? Porque estás buscando la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos desean esto? Yo lo deseo, hermanos. Miren, dijo Pablo, miren, hablándole a los corintios, yo hablo más lenguas que ¿qué? Que todos, para que no se vanaglorien. Lo que quería decir Pablo es que nos metiéramos en esa unción perfecta del Espíritu Santo, hermanos. En esa adoración viva, la cual dice la Escritura, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Cuando tú aprendas a hacer eso, hermanos, va a fluir poder de nuestras manos. ¿Cuánto lo creen? Y concluyo con esto, fíjense bien. Y el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hey, es fácil decirle, mira, si no te arrepientes, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Es duro. Pero si el Señor te da esa autoridad, declárala. Amén o no amén. Pero decirle a una persona, oye, tienes que arrepentirte de tus pecados, porque hay un cielo y hay un ¿qué? Un infierno. ¿A dónde quieres ir? Los pecados te llevan al infierno. El arrepentirte de ellos te llevan al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra responsabilidad, amada iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Pero hermanos, hey, estamos en el aposento alto. Estamos en el aposento alto. Y les dijo, fíjese bien, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después, hermano, que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Amén o no amén. ¿Quieren ponerse de pie? Hermanos, ¿cuántos hablan lenguas?